mucho por eso. Sí, Eso sí, es sí. mímica de diplomática. Bueno, miren, ayer nosotros referimos aquí el informe que habíamos recibido de un grupo de expertos, juristas, que habían sido comisionados por el gobierno, por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, para hacer el informe sobre el tema del aborto. Y leíamos en una especie de resumen ejecutivo que hacían lo que se estaba planteando, y lo que se estaba planteando de manera fundamental era la necesidad de incluir en el proyecto del Código Penal que está en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, lo de las 3 causales. Se buscaban aspectos incluso desde el punto de vista constitucional para poder justificar la inclusión de las 3 causales o las 3 eximientes o las 3 razones excusables para permitir la interrupción del embarazo. Y incluso se citaba en el informe la experiencia y la situación que se habían dado en algunos países. Recuerdo uno de los países citados era el caso de Colombia, y la conveniencia de que esto se hiciera ahora, que se hiciera en el Código Penal que se conoce en la Cámara de Diputados. El informe ellos se lo remitían al presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, entendiéndose que en la Cámara podía haber un chance, una oportunidad de variar lo que había ocurrido y de tomar en consideración lo que esta comisión encargada por el Poder Ejecutivo para hacer este estudio, esta evaluación o esta sugerencia. Mucha gente pensó, yo pensaba que eso se iba a tomar en cuenta, pero no. El presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que no, que ellos no le tienen miedo al código, que van a hacer lo que ayer decía aquí Ramón Rogelio Genao, que es el proyecto, la propuesta Pacheco. Que la propuesta Pacheco es sencillamente aprobar el Código Penal y que se haga una ley especial para el tema del aborto. Bueno, nuevamente se pone de manifiesto aquí la irresponsabilidad de la clase política. Yo no quiero pensar que lo que ocurra finalmente sea eso, porque yo quisiera que se demuestre la autoridad y la determinación firme del presidente de la República y de su partido, que entienden que el proyecto debe aprobarse incluyendo las 3 causales, como una decisión que en su momento tomó el Partido Revolucionario Moderno, que ha reivindicado el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que se le ha comunicado al mundo en una entrevista. El momento más reciente en que hizo referencia a esto fue en una entrevista con un medio español, porque si de repente esto pasa así, entonces uno tiene que preguntarse, ¿y dónde está la autoridad de los partidos? ¿Dónde está? ¿Para qué son los líderes? ¿Para qué es el liderazgo? Y lo digo no ahora solo por el presidente Abinader, que quizás sea muy fácil cargarle solo el dado a él. Lo digo porque otro líder importante del Congreso de la República es Danilo Medina, en su condición de presidente del PLD, que siendo presidente de la República planteó lo que plantea hoy el presidente actual, creyendo en lo mismo. Igual Danilo tiene autoridad sobre una parte del Congreso. Creo que no hacerlo así significaría una demostración de cobardía frente a la Iglesia fundamentalmente, aun cuando saben los políticos que la razón o lo razonable o lo ideal es hacer lo que se está recomendando, lo de acoger las 3 causales. Bueno, parece que el curso que está tomando esto será que el Congreso nuevamente, y esto hay que recordarlo, sería la 4ª vez que el Congreso Nacional aprobaría el Código Penal sin las causales. O sea, aquí la constante ha sido que los congresistas no aprueban las causales, sino que se dejan de alguna forma convencer, chantajear, presionar por los sectores eclesiásticos de las iglesias evangélicas y católicas y grupos conservadores, que son los que sobre todo ejercen mayor nivel de presión, y por mucho que hablen en campaña, cuando llega la hora de la hora, los votos en el Congreso son para aprobar el código sin las causales. Esto ya se manifiesta, ya se hacen conteos dentro de la Cámara de Diputados que apuntan a 110 diputados y posiblemente hasta 20 senadores que estarían a favor o en contra de las causales más bien, y que no aprobarían el código si llegara con eso. De ahí entonces que lo que están planteando congresistas como Pacheco y otros es la aprobación del código sin las eximientes que se han planteado, pero con la prohibición al aborto.
que ahí que está el gancho. Porque si usted dice, bueno, vamos a enviar esto a una discusión de una ley especial sobre derechos de reproducción y derechos sexuales, con lo que yo estaría de acuerdo, siempre y cuando entonces usted elimine del Código Penal las sanciones contra la interrupción del embarazo. Deje eso abierto, pero no le dé la sanción y diga vamos a discutir lo otro después, porque entonces ahí es donde ha estado constantemente el engaño, que es lo que ha provocado 3 observaciones del Ejecutivo del Código Penal y lamentablemente creo que será el caso nuevamente. Parece que el Código Penal va rumbo a ser aprobado con la prohibición absoluta del embarazo y dudo sobremanera que el presidente Abinader lo promulgue en esas condiciones. Si no se aprueba, hay gente que plantea, y yo a veces hasta me sensibilizo con la situación, que dice, bueno, pero ahora mismo está prohibido. O sea, lo que está ahora le prohíbe a la mujer abortar. Vamos por lo menos a pasarlo igual, se va a quedar igual, pero vamos a incorporar toda una serie de nuevos delitos penales, vamos a actualizar el código, la realidad actual, y reitero, de un código de 1884 a un código actualizado que tiene ya otro perfil más adecuado a la sociedad actual. Uno diría, y reitero, a veces yo mismo me siento sensibilizado. Digo, bueno, pero si está prohibido el aborto antes, va a estar prohibido ahora, por lo menos hay un 99% del código que vamos a pasar bien. Ese 1% lo discutimos más para adelante. Y luce lógico, luce sensato. Pero igual entonces trato al mismo tiempo de colocarme en los zapatos de quienes luchan por los derechos de las mujeres, y lo que llego a la conclusión es de que la van a engañar de nuevo y no le van a aprobar nunca esa ley, porque si no lo voto ahora no lo va a ver mañana. Entonces como que la única pieza digamos apalancamiento que tiene, la única forma de generar algún tipo de presión es que se lleven el código sí o sí, porque si eso no pasa ahora, yo no veo posible que pase después en una ley de derechos reproductivos y sexuales. Solo que lo eliminen. Entonces yo lo que le diría, lo que propondría, bueno, pues elimínenlo, saquen del Código Penal todo lo relativo al aborto, pero no lo van a hacer. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que la comisión de juristas, al final aquí todo el mundo tiene sus posiciones. Yo creo que si el presidente designó esa comisión de juristas, él sabía por dónde iba a venir el informe. Yo creo que ese informe tiene en gran medida lo que él cree. Creo que, por lo tanto, fácilmente el nivel de presión que va a llegar a su despacho, porque por algo están en Palacio, ya ellos saben, esas damas que están ahí saben que eso en el Congreso no tiene posibilidad, que llegue una decisión tomada en el Congreso, porque ya hacen mucho lobby y van y visitan a los presidentes de las cámaras, a los voceros, y ya saben la composición que hay ahí. Esa presión que hay frente al Palacio para que el presidente no promulgue eso. Él ya utilizó lo que podía utilizar, que era una comisión de juristas, que le brindó un informe, se lo presentó con la posición del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados rechazó esa posición. Entonces lo que va a pasar, y se lo estoy diciendo desde ahora, lo que veo clarito, es que eso se va a aprobar con mucha discusión en la Cámara de Diputados, posiblemente en los próximos 4 o 5 días. No, Ramón Rogelio dice que no, sin discusiones, que eso pasa. No es verdad. Va a pasar con los votos, pero se va a discutir. Y van a oír los votos de las posiciones de lado y lado. O sea, no es que va a pasar como si fuera un préstamo por debajo de la mesa. No, eso va a discutirse. Un tema social muy impactante y mucha gente va a querer dejar ahí su posición claramente establecida, en una dirección y en la otra. Lo mismo va a pasar en el Senado. Pero cuando se apruebe y lo envíen al Ejecutivo, lo que proyecto es una observación nuevamente del presidente. Aunque sea por una coma. No, lo voy a observar por eso. Lo voy a observar por eso, porque él tiene también una visión, además de unos compromisos que él hizo en campaña. Y el presidente Abinader tiene dentro de su base de apoyo a mucha de esa gente que está ahí. O sea, políticamente el presidente le estaría apuñalando traperamente una parte importante de su base de apoyo. Una base no pequeña, una base importante, que, por ejemplo, a Danilo nunca le agradecieron las observaciones. Le marcharon en contra el otro día.
su compromiso político de ese sector es con Luis y el PRM. Entonces, una cosa es que los congresistas hagan lo que les dé su gana, esa gente opera de otra forma, pero un presidente ya la tiene diferente. Entonces, ahí es donde yo tal vez dejo de comprender, y ahí sí me sumo a la palabra que Daniel utiliza, que lo utilizo también con mucha frecuencia, la cobardía de actuar. Porque si bien en el caso anterior Danilo tuvo la valentía de observar el código, le faltó la valentía de políticamente poner su peso político y jugar con su capital político a pasarlo. Y usar el peso de su liderazgo en el Congreso para que se lo aprobaran como él quería que lo aprobaran. Y posiblemente Luis incurra eventualmente en el mismo modelo de lavarse las manos, cuidarse, mantener sus posiciones, pero no jugársela del todo por el todo, porque la verdad es que estos grupos eclesiásticos tienen los juegos muy pesados a veces. Y entran, incurren en cualquier cantidad de cosas y controlan muchos medios de comunicación, tienen mucha gente a su servicio en muchos sitios, tienen mucho poder, no son mayoría, no creo que sea mayoría ni siquiera en el Congreso. Lo que pasa es que ahí generan presión, porque yo te aseguro, ¿cuántos son de los diputados que hay ahí que son pro vida? Posiblemente una buena parte haya hecho su abortico también. A una novita, a una hija. Sí, porque es así. Porque, oye, me he dicho varias veces aquí y lo reitero. El tema del aborto y el impedimento total del aborto es simplemente otro mecanismo de opresión a la mujer pobre. Solamente la mujer pobre. Ninguna mujer, para que estemos claros, esto es lo que lo sepan los curas, que lo sepan los pastores, que lo sepan los políticos vocingleros conservadores. Ninguna mujer lleva a su fin un embarazo que no quiere. Ninguna. Ni siquiera la monja. Ninguna. Para que estemos claros. Se lo sacan. Lo que pasa es que la hija de los que vivimos en Torres, en el Polígono Central, en una buena casa en Santiago, en Puerto Plata, en La Romana, o vamos a una clínica aquí buena en la capital que lo hacen muchísimas, lo hacen a un buen precio, o la montamos en un avión y vamos a Puerto Rico, a Miami, a Nueva York, y problema resuelto. Y le sacan a los muchachitos de forma correctísima, a los meses, a la semana, que usted quiera que le saquen ese efecto. Las pobres dominicanas o se meten un brebaje, que se lo recomienda una tía o una amiga que sabe nada de cómo bregar eso, y le da un sangrado, un legrado, o una cosa de eso, o se meten una percha, haces un legrado, que es como se llama, cuando se sacan de dentro, una percha, una cosa caliente, y acaba en una UCI, en una unidad de cuidado intensivo de un hospital público, a veces muriendo. Ahora se lo sacan, lo sacan, o se lo sacan en una clínica de patio por 2,000 pesos. Ahora se sacan el producto de ese embarazo no deseado. Lo que se está pidiendo aquí es que se permita, en algunos casos, que yo vuelvo y digo, son migajas de derecho lo que están reclamando, en algunos casos se permita que el sistema de salud dominicano lo pueda hacer sin consecuencias. Pero hasta eso se le está negando. Pero reitero, eso no impide, escriban lo que ustedes quieran escribir en una ley, estemos claros en eso. Eso no va a impedir que continúen produciéndose los abortos como se producen ahora en la República Dominicana y como se lo he descrito. De una forma para un sector socioeconómico y de otra forma para otro sector. Pero toda mujer que tiene un embarazo no deseado termina sacándose. No importa lo que diga el Código Penal. En la región solo hay 3 países que tienen el aborto, donde el aborto está penalizado. Y en el mundo 5, Johanna. Sí, en nuestra región solo República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. El Salvador tiene un caso que... Pero sume 2 países ahí y acabó la lista del mundo. Exacto. Malta y el Vaticano. Exactamente. Ya. Solamente, o sea, en el mundo. 5 países. El Salvador, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene un caso que es de una joven de 18 años de El Salvador que tuvo un aborto espontáneo y fue sentenciada a 30 años de cárcel, murió en la cárcel porque le dio sufrió un ACV, y la Corte está conociendo ese caso en contra del Estado salvadoreño. Entonces, aquí el discurso está manipulado
porque se habla o sea, cuando la iglesia, por ejemplo, habla del caso, no hace las excepciones, habla en sentido general del aborto. Yo creo que no estamos de acuerdo ninguno con esa parte. Aquí se está hablando de derechos y se especifican tres. ¿De acuerdo con el aborto completo? Sí, no, yo no estoy sí. de acuerdo, no. Yo estoy Para de mí la única acuerdo razón que con necesita la mujer para abortar es que le da la yo gana. estoy de acuerdo, o sea, con estas causales, cuando una mujer ha sido violada, cuando la vida de ella corre peligro, y no estoy diciendo porque en muchísimos casos a la madre se le informa que el niño, por ejemplo, viene con una malformación, y no es cierto que la madre siempre está, eso no es verdad. Muchas madres deciden tener sus hijos a pesar de un diagnóstico negativo de sus médicos. Pero el discurso aquí está manipulado, sobre todo por los grupos de intereses, empezando por la iglesia, por las iglesias, sobre todo por la iglesia católica, que es la que tiene mayor predominio y mayor poder. Entonces, se está esta discusión, a las mujeres no le han preguntado, no se le ha consultado. Fíjense que el tema, en la Comisión de Justicia, creo que hay una mujer en esa comisión. De las 10 personas que integran la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, creo que hay una sola mujer en esa comisión. Pero hay una irresponsabilidad por parte de nuestro liderazgo político, por parte de esos legisladores, que dicen una cosa antes de llegar ahí, después que se sientan en el discurso es totalmente contrario, y totalmente contrario a lo que dijeron cuando estaban en campaña, cuando los temas se discuten y cuando van a los programas de televisión, cuando vienen aquí se sientan y dicen algo totalmente diferente a la posición que tienen hoy en el Congreso Nacional. Entonces esto, creo, era el doctor Leonel Fernández que decía esta semana, el tema como quiera va a terminar en el Tribunal Constitucional, es un tema de derechos fundamentales, entonces va a terminar allá, en cualquiera que sea la decisión, vamos a terminar en el Tribunal Constitucional. Necesitamos el Código Penal. El código no es de lo que tenemos ahora mismo, es algo totalmente, un documento totalmente desfasado. Por eso usted tiene a una persona como el chamán Chacra solamente condenado a 30 años de prisión, cuando asesinó a 4 personas, a 3 niños, a su expareja, y también violó a una de las niñas. Y el chamán Chacra fue sentenciado a 30 años, cuando le correspondían por lo menos 30 por cada una de esas personas. Pero el código que tenemos, eso es lo que indica como pena máxima. Esa es la situación. O sea, tenemos un código totalmente desfasado, troncado y engavetado por este tema, sobre todo de las 3 causales, bueno, de la despenalización. Yo voy a decir una cosa, como usted dijo que todos yo no. Yo estoy de acuerdo con que la mujer decida sobre su cuerpo como le venga en gana. Así como ya Johanna señalaba, que una mujer le puede decir, mire, ese niño que está ahí adentro no tiene posibilidad de vivir. Y ella decida por su convicción, mire, yo lo quiero. Y yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Una decisión que se respeta y que se valora. Ahora, la mujer que diga, aún sea un niño que esté en condiciones de estar perfectamente bien, una carajita de 15 años, pobre, que está en segundo de bachillerato, y que ese carajito va a troncar su vida, y que ella conciencia, hablando con su padre, diga, no papi, mami, yo me quiero sacar a este niño, yo no quiero joderme el resto de mi vida con un niño, siendo una carajita criando carajitos, reproduciendo pobreza, que esa niña tenga la posibilidad de tomar una decisión sobre su vida, e ir a una maternidad y decirle, sáquenme este producto de un embarazo, y se lo saquen. Porque el carajito que preñó a esa muchachita de 15 años, no tiene que cargar con ese producto el resto de su vida. Ese se va a estudiar a la universidad, se va a un politécnico, se va para Nueva York a trabajar y se olvida ese carajito y problema resuelto. Las mujeres que cargan con eso, toda su vida. Entonces, el derecho de la mujer a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo no debe estar limitado por ningún Estado, ni en ninguna ley. Eso debe ser convicción. Las iglesias profesan el no al aborto, profesan su feligresía. Y inculquen a las niñas y a las mujeres de su feligresía que no lo hagan. Y los pastores, y los monjes budistas, y los musulmanes, y los grupos de cualquier naturaleza, a su grupo, en su familia. En su familia, usted diga, si pasa en su casa, no. Aquí lo tenemos, en su casa. Pero no, el Estado no está para imponer sus criterios morales
al resto de la sociedad. Está para establecer mecanismos que le garanticen a todo el mundo sus derechos. Y eso no se está haciendo cuando se establece que la mujer está obligada a cargar un producto en su cuerpo que por cualquier razón ella no quiere. No tiene que justificar que la violaron o que se va a morir. No, que no quiero. Eso debe ser suficiente. No quiero. Para que esa mujer tenga derecho a decidir sobre su vida. Bueno, pues miren, finalmente sobre esto, por el momento, de manera oficial, el Arzobispado de Santo Domingo abogó ayer porque se apruebe el Código Penal sin las 3 causales para evitar la interrupción del embarazo. Es decir, oficialmente el Arzobispado, digamos que la Iglesia Católica en la República Dominicana está fijando la postura contraria a lo que está recomendando esta comisión de abogados contratada por el Poder Ejecutivo, que ha enviado el informe a la Cámara de Diputados para que se establezcan las 3 causales. De manera oficial, la Iglesia reitera ayer su posición sobre el asunto, y ustedes saben lo que va a pasar. La Iglesia no ha permanecido callada nunca y ha desarrollado un activismo frente a este tema que nunca antes se había visto, nunca antes habíamos vivido una cosa parecida. Está convocando una marcha para el 27. Convocatoria de una marcha para el 27, así es. Mire, quiero agradecer a José Checheco,